Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros. Veo que nos están acompañando desde Brasil, desde Bolivia, desde Santa Cruz. Los que se siguen uniendo, cuéntenos desde dónde están, por favor. Qué gusto que estén con nosotros en esta noche tan especial. Bienvenidos, bienvenidas, si es que es primera vez que nos acompañan. De verdad que es un gusto que nos acompañen hoy. Mi nombre es Carolina Bermúdez, soy coordinadora operativa de Iglesias con la Niñez. Como ustedes saben, esta es una iniciativa de las oficinas de World Vision Bolivia, Ecuador, Perú y también desde Chile, ¿no? Eh, y saben que justo hoy tenemos un invitado muy especial que es Oscar Montes desde Bolivia y él es el sponsor, lidera esta iniciativa, así que muchas de las cosas que les compartimos, les comentamos, lo hacemos desde todo el equipo de las áreas de fe desarrollo de World Vision, de los diferentes países, pero él es quien nos lidera y ahora estamos muy contentos de que él esté aquí con nosotros. De verdad es una bendición. Y antes de darte paso, querido Oscar, te están saludando ahí también desde varias zonas nuestros invitados, pero también si a ustedes les llegó el link, la confirmación, hoy vamos a estar viendo un tema importantísimo. A mí me ha transformado, está transformando toda nuestra organización y cómo hacemos el trabajo. Y si tú sientes que necesitamos, alguno de tus amigos, pastores, líderes, gente de la iglesia, tu familia, necesitas que esté aquí. Reenvíale el link para que pueda participar, para que no se lo pierda. Una cosa es cuando te lo cuentan y otra cosa es cuando lo vives. Si no tienen Zoom, pueden invitarles a nuestras redes sociales. Y yo quiero empezar por presentarte, querido Osquitar, si me permites, y contarles un poquito de Oscar, ¿no? Hoy vamos a estar viendo este tema tan apasionante y que conozcan. Oscar es conferencista internacional en Cosmovisión Bíblica y Desarrollo. Ha dado conferencias perdón, me he comido una C, en 10 países de Latinoamérica, Estados Unidos y Asia y él ha cursado carreras de ingeniería agrónoma con mención en hidráulica, es máster en ADM de empresas con diplomado en planeación estratégica, desarrollo económico, gestión de proyectos, gestión ambiental, liderazgo social, entre otros, pero también ha sido director nacional de Food for the Hungry en Bolivia y Nicaragua por cerca de 10 años y fue director de operaciones para World Vision Ecuador. Eh, Actualmente él es Senior Director en calidad de programas y estrategia para Visión Mundial Bolivia. También es responsable, como les contaba, de esta iniciativa de iglesias para la niñez que estamos dentro de toda esta región que nosotros llamamos Bloque Andino. Y también es representante país para World Vision Bolivia y especialista en desarrollo transformador para el Centro Global de World Vision. Entonces, hoy está con un tema muy apasionante y desafiante, ¿no? Cómo los principios bíblicos nos pueden transformar personalmente, pero también nuestro contexto, nuestra comunidad. Y yo les invito a que traigan papel y lápiz porque seguro van a aprender mucho, así como me ha pasado a mí que la primera vez que le escuché a Oscar y por eso lo hemos invitado para poder expandir, ser desafiados en este momento, ¿no? Entonces, querido Osquitar, es tu tiempo. Bienvenido a este espacio. Gracias, Caro. Buenas noches a todas, a todos. Qué gusto ver a varios amigos, a varias amigas también, hermanos en Cristo, allí en diferentes países, incluyendo República Dominicana también. Un saludo a todas, a todos. Y bueno, gracias, Caro, por la presentación, la bienvenida también. Y bueno, les hablo desde La Paz, en Bolivia. Y bueno, estaba pensando que este tema no podía ser más pertinente que para este tiempo.
siendo que en Bolivia, lastimosamente, y particularmente acá en La Paz, donde vivimos, estamos atravesando uno de los niveles de conflictividad más altos que ha experimentado en los últimos años el país. En realidad estamos ya bloqueados cerca de 20 días aquí en La Paz para nuestros hermanos de otros países, donde se está haciendo dificultoso el ingreso de alimentos. Pero bueno, así que les decía, no podía ser más pertinente este tema para poder compartirlo con ustedes. Y como siempre lo menciono cuando compartimos estas ideas, mi propósito no es enseñar de ninguna manera, pero sí pretendo que a través de el compartimiento de estas ideas pudiera producir en cada uno de ustedes inquietud, reflexión y bueno, si Dios así lo quiere, también un choque con los paradigmas, con las creencias que probablemente nosotros los asumimos ya como verdad. Así que permítame compartir con ustedes este tema que tiene que ver con el poder que tienen los principios bíblicos en la esfera individual, pero también colectiva. Así que Caro, por favor, ayúdame con la slide. Así es, gracias. Entonces, cuando empiezo las charlas, siendo que pertenecemos a este ministerio cristiano global, me gusta generalmente compartir cuál es nuestra visión nuestra visión es que para cada niña, niño, pretendemos una vida en toda su plenitud. Por favor, la siguiente. Y también nuestra misión plantea la idea de seguir a nuestro Señor Jesucristo para que podamos promover la transformación humana y podamos dar testimonio de los principios del reino de Dios. El siguiente, por favor, Caro. Sí, la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, el objetivo de esta sesión es intentar demostrar que los principios bíblicos constituyen fundamentos universales que producen transformación individual, pero también que contribuye al fortalecimiento social y al desarrollo sostenible de las naciones. Siguiente. Entonces, aquí hay algunas cuestiones clave que pueden guiar en la conversación que vamos a tener esta noche. Por ejemplo, una de las preguntas claves, ¿qué sucede cuando una persona vive sin principios? Y la otra pregunta también, ¿qué sucede cuando una nación pierde esos fundamentos morales, esos principios? Y la asunción clave que planteamos para compartir estas ideas sobre principios es que toda sociedad funciona sobre principios, aunque muchas veces no sea consciente de ello. El siguiente, por favor. Esta primera parte voy a correr un poco porque básicamente son conceptos, son definiciones que ustedes lo pueden encontrar en el Internet, pero más adelante vamos a tener una conversación un poquito más rica para poder ilustrar las ideas que pretendemos compartir. Entonces, pero para ilustrarnos un poquito en términos conceptuales de qué es un principio. Un principio, podríamos decir que es una verdad fundamental que es universal y permanente, que guía conductas y produce consecuencias previsibles. Y es así que sus características son que los principios son irrefutables, son verdades irrefutables que son universales, que son permanentes, de hecho son eternas, también son aplicables a la vida práctica en cualquier dimensión de la vida, ya sea de la física, de la química, de la música o aún en el campo moral. Y también una característica importante de los principios es que produce consecuencias. Su aplicación, pero también su no aplicación o la ignorancia sobre la aplicación de un principio y que por tanto una característica clave del principio es que genera
orden, genera estabilidad. El siguiente, por favor. Entonces, acá de manera muy rápida, ustedes deben conocer que hay principios de diferente índole, hay principios físicos, hay la más conocida, ¿no es cierto? La gravedad, por ejemplo, la causa y el efecto. Todo efecto tiene una causa, lo que se siembra se cosecha, si sembramos tomates, cosechamos tomates. Ese es un principio de vida física. También hay principios morales, sociales, espirituales, pero acá la idea clave es que los principios operan independientemente de que las personas crean o no en ellas. Eso es lo interesante de los principios. No se puede ignorar el poder que tienen los principios independientemente de que una persona crea que funcione o no. El siguiente, por favor. Y en ese sentido, también cuando hablamos de principios bíblicos, hablamos de que son verdades establecidas por Dios en las Escrituras para orientar la vida humana y promover el bienestar integral. Dios ha creado los principios para poder gobernar el universo en todas las esferas de la vida, pero hablando de la vida humana, el propósito de Dios para establecer sus principios, sus leyes, era para poder promover un bienestar integral. Y las características, otra vez, parecidas a las características de los principios en general. Los principios bíblicos son universales, son atemporales, porque son eternos, son transformadores, son aplicables a cualquier cultura y orientados al bien humano y social. Y vamos a ver más adelante, cuando decimos aplicables en cualquier cultura, es que los principios bíblicos tienen ese poder de si son aplicados por personas agnósticas, el principio igual funciona. Si son aplicables en culturas o en religiones, eh, inclusive opuestas a la religión judeocristiana, estos principios de igual manera funcionan. Así como la ley de la gravedad, el principio de la gravedad funciona para moros y cristianos, para musulmanes y para agnósticos, ¿verdad? En cualquier parte del planeta es la misma velocidad de 9,81 centímetros por segundo. Adelante, por favor. Y bueno, la clasificación de los principios bíblicos son estos relacionados al carácter, hay principios espirituales, relacionales, económicos, relacionados a la justicia social, etcétera. Y para variar un poco entre paréntesis, es interesante ver que el primer mandato de Dios en la Biblia tiene que ver con economía, con productividad, cuando Él nos comanda a ser productivos, ¿no es cierto? Cuando en Génesis él señala y dice, sean fructíferos, multipliquen y dominen la tierra. Entonces, vamos a ver que la mayoría de los principios, por ejemplo, en las parábolas de Cristo, de las cerca de 40 parábolas que existen en el Nuevo Testamento, más del 70% de estas parábolas están relacionados al carácter, a la productividad, a la administración de recursos, al desarrollo de los recursos, etcétera, etcétera. Adelante, por favor. Ahora vamos a ver el impacto que tienen estos principios bíblicos en la esfera individual, pero también en la sociedad. Adelante. Y aquí, um, esta es una idea muy potente que es preciso que la podamos asimilar, porque muchas veces existe la duda o inclusive el dilema de si existe relación entre los principios bíblicos y el desarrollo de una sociedad. Esa es una pregunta interesante que yo me la había hecho hace casi 20 años atrás, asumiendo para ese tiempo que los principios bíblicos no tenían que ver nada o casi nada con el desarrollo de una sociedad. Y bueno, la sorpresa fue mayúscula para mí cuando me percaté con evidencia empírica que efectivamente los principios bíblicos tienen su efecto
en el desarrollo o la pobreza de una sociedad o de una persona cuando hablamos de un individuo. Siguiente, por favor. Entonces, cuando nos preguntamos si existe relación entre los principios bíblicos, el desarrollo y la pobreza, efectivamente vamos a encontrar que actualmente, lastimosamente, vamos a encontrar perspectivas sobre el desarrollo que comúnmente son materialistas. Es decir, desde un paradigma materialista eminentemente, consideran que el ser humano es básicamente un saco de tejidos que está compuesto por boca y estómago, y aún las organizaciones de desarrollo, por lo tanto, basadas en esta perspectiva, miden el subdesarrollo a partir de necesidades físicas solamente. Y es así que hacen líneas de base para establecer qué nivel de ingresos tienen, qué tipo de enfermedades son las que sufren, etcétera. No se interesan por el estado moral de su población meta. Y vamos a ver cómo la ignorancia de esta dimensión moral produce un error garrafal con consecuencias inusitadas en el desarrollo y o la pobreza de una sociedad. Y normalmente este tipo de paradigmas que guían el accionar de los gobiernos, pero también de los organismos internacionales, multilaterales, bilaterales y aún de las ONGs, dependen en 99% de recursos materiales. Es decir, si no hay dinero, si no hay alimentos, si no hay cosas, no se puede hacer nada. Ese es el paradigma que impera actualmente porque son paradigmas eminentemente materialistas. Por lo tanto, son inefectivas, pueden producir alivio temporal del sufrimiento humano regalándole cosas, regalándole alimento, ropa, pero difícilmente pueden mover la rueda del desarrollo. Siguiente, por favor. En ese sentido, los principios como una perspectiva para el desarrollo de la vida humana, un clic más por favor si le haces, Caro, tienen este poder, los principios. Esta es una idea muy importante. Los principios yacen en una esfera inmaterial, vamos a decir en una esfera espiritual. Por lo tanto, hay una disputa permanente entre el espíritu y la materia. Y aquí hay una verdad importante, que los principios, siendo que yacen en esta área inmaterial, más subjetiva, espiritual, tienen el poder de transformar una realidad y de materializar en la vida natural cualquier principio, ya sea que sea antiprincipio o principio como tal. Siguiente, por favor. Entonces, esta es una gráfica interesante que pretende mostrar la trayectoria del desarrollo de la humanidad a través de la historia, considerando, digamos, el año cero, la creación de Dios, hasta el nacimiento de Cristo, hasta el siglo XVI, donde el desarrollo humano, los inventos que se produjeron fueron muy elementales, muy simples, de poca trascendencia en la mejora de la calidad de la vida. Hasta que llega el siglo XVI y se produce un despegue jamás visto en la historia de la humanidad, principalmente en Europa. El siguiente, por favor. Y esta gráfica que acaban ustedes de ver es precisamente observada por un señor llamado Max Weber. Él es alemán, él era alemán, de hecho, él era ateo, y él es considerado hasta ahora el padre de la sociología moderna, y él se hace esta pregunta precisamente en relación a la gráfica que acabo de mostrarles. Y él se plantea la siguiente pregunta: ¿por qué en Europa y solo en Europa se produjo
este despegue del desarrollo de la vida humana y aún de la revolución científica que nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Y es así que él empieza a estudiar 3 siglos de historia para poder descubrir cuál fue el factor crítico que llevó a Europa, sobre todo a Europa del Norte, a ese nivel de desarrollo tanto humano, pero también económico, educativo, etcétera. Y de ahí es que él escribe un estudio que está plasmado en un libro que hasta ahora se lee en las facultades de economía, de sociología, de antropología. El título del libro es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Este es un libro que todo cristiano debería de leer, debería de estudiar, porque en este libro Max Weber demuestra de manera empírica cómo las creencias tienen una relación directa con la pobreza o el desarrollo de una sociedad. Y él demuestra cómo principios que adoptaron ciertas sociedades, ciertas religiones, tuvieron un impacto directo y poderoso en la sociedad, sobre todo del norte de Europa. Y su posición fue clara y contundente respecto de la posición expuesta por Carlos Marx, siendo que era una persona contemporánea a Weber, porque Weber planteaba la idea de que para alcanzar el desarrollo había que transitar desde estadios, ¿no es cierto?, haciendo referencia al libro El Capital de Marx, partiendo desde el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y el comunismo utópico, planteando la idea de que si se llegaba a ese estadio, se podía lograr el desarrollo que el ser humano aspiraba. Weber tacha con 3 cruces y le dice y plantea la idea de que no hay evidencia sobre esa idea, que más bien sí existe evidencia de que las creencias, que los principios y la cultura tiene un impacto directo en la pobreza o en el desarrollo de una sociedad. El siguiente, por favor. Este es un mapa muy interesante que muestra cómo las ideas, las creencias de una sociedad determinan el desarrollo de la vida. Y ustedes van a poder observar en ese recuadro con color negro esta parte del mundo en Asia, Medio Oriente, que no fue alcanzado por el Evangelio, por el cristianismo, y se lo llama la ventana 1040, y coincide um, con esos países más pobres, con los niveles de ingresos en términos de Producto Interno Bruto menos desarrollados en comparación a los otros países, porque acá muestra el nivel de ingresos. Cuanto más claro son más ingresos, cuanto más oscuro menos nivel de ingresos. El siguiente, por favor. Y este otro mapa nos muestra cómo las ideas de nuestra cosmovisión, los principios de una persona o de una sociedad en general determinan el desarrollo o la pobreza de su sociedad. Y en este mapa podemos observar desde, ¿no es cierto?, la parte derecha, Australia, ¿no?, con color amarillo, una sociedad uh, mayoritariamente cristiana, también Europa, ahí vemos Norteamérica y también Sudáfrica, ¿no es cierto? Pero también acá Latinoamérica lo hemos um, puesto con una circunferencia roja porque Latinoamérica, como siempre decimos, es un estudio de caso, porque dice ser cristiana, pero su realidad demuestra lo contrario. Y vamos a ver más adelante por qué manifestamos eso. El siguiente, por favor. Entonces,
Vamos a ver cuánto peso tiene la cultura, por lo tanto, los principios en el desarrollo y la pobreza de una sociedad. Y aquí podemos ver una diferencia diametralmente opuesta entre Corea del Sur, que tiene niveles de ingresos altos, que actualmente está cerca de los $50,000 ingreso per cápita, comparado con Corea del Norte, ¿no es cierto?, que se está debatiendo en la miseria. Y la siguiente gráfica, por favor. En esta foto satelital podemos ver de manera mucho más gráfica cómo Corea, esta es una foto tomada en la noche, Corea está prácticamente iluminada y encima, ¿no es cierto?, está Corea y ahí ustedes pueden ver una sola luz bien iluminada y solo es la casa del presidente, porque el resto del país en Corea del Norte está en tinieblas, ¿no? Alguien decía, un economista, Daron Acemoglu, a manera de broma, es probable que los norcoreanos sean más románticos y les guste vivir en oscuridad. El siguiente, por favor. Este es otro mapa que de manera fehaciente muestra esta misma relación que les comentaba de las sociedades que fueron profundamente sacudidas por el cristianismo, y ustedes van a ver ahí, en cuanto más claro es el color del mapa, más amarillo, es más, es una sociedad más transparente, menos corrupta, y cuanto más oscura es más corrupta. Y ustedes pueden ver ahí a Australia, otra vez, una sociedad más transparente, menos corrupta, pero aquí se llevan la flor los países nórdicos, los países escandinavos, ¿no es cierto? Hay en el norte de Europa, como Finlandia, Noruega, Dinamarca, como los países más transparentes, porque precisamente en esa parte del mundo es que se produjo la reforma protestante liderada por Lutero, luego consolidada por Calvino, y bueno, ustedes ya conocen el resto de la historia, reforma protestante que, a propósito, no llegó a Latinoamérica. Um, y ustedes pueden ver también Norteamérica con niveles de percepción sobre la corrupción menores en comparación ya cuando vamos a Centroamérica, Latinoamérica, ya encontramos países con mayores niveles de corrupción, al menos en términos de percepción. Otra vez coincide esos países que fueron influenciados por el cristianismo protestante desde el siglo XVI. El siguiente, por favor. Y este es otro mapa del último reporte global de felicidad del año 2025. Ustedes saben que hay un reporte que anualmente, en base a una serie de indicadores, se mide el nivel de felicidad que experimentan las sociedades. Y otra vez, encontramos Australia, el norte de Europa y, para variar, Finlandia, por octava vez consecutiva, es el país que ocupa el primer lugar como el país con los mayores índices de felicidad. Lo propio Noruega, Dinamarca, etcétera. Y bueno, ahí Norteamérica, ¿cierto? Y ya ustedes pueden ver los países con menor índice de felicidad, precisamente son los países donde no ha llegado el Evangelio. Y claro, Latinoamérica también, por ejemplo, como información, Bolivia ocupa el lugar número 73 en el índice de felicidad a nivel global. El siguiente, por favor. Y para variar, también coincide los científicos, los intelectuales premiados con el premio Nobel. La mayor cantidad de estos premios Nobel están situados otra vez en estos mismos países. El siguiente, por favor. Entonces, de manera gráfica les he podido presentar
cómo los principios bíblicos tienen un poder para producir desarrollo, bienestar, felicidad, ¿no es cierto? Um, entonces, la pregunta que salta aquí inmediatamente, ¿cómo se produce el desarrollo? El desarrollo es un proceso que se produce no en el mundo material, sino que empieza en el espíritu y termina en la materia. Y cuando decimos comienza en el espíritu, nos referimos que comienzan en los principios y termina materializándose en la vida natural. Es decir, comienza en la mente, comienza en el corazón, en los principios, para luego materializarse en la vida natural, en las diferentes áreas de la vida. El siguiente, por favor. Y precisamente aquí hay un principio muy poderoso, que el espíritu tiene el poder de dominar a la materia. Y la Biblia en el libro de Proverbios 4:23 manifiesta una verdad irrefutable y señala sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. En otros términos, lo que está manifestando la palabra en este verso está señalando sobre toda cosa que tú aprecies. Aprecia lo que tienes en tu mente, lo que tienes en tu corazón en términos de principios, de preceptos, porque de esa dimensión fluye la vida o fluye la muerte, fluye el desarrollo o fluye el subdesarrollo, fluye la vida como tal o fluye el sufrimiento. El siguiente. Entonces, en el universo se produce una batalla cósmica permanente que es intemporal, que se lleva a cabo entre la verdad y la mentira. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Y la Biblia también dice que Cristo es la verdad. Y la misma Biblia dice que la verdad nos hará libres. Y esto es muy práctico, esto no es romántico, no es religión. Siguiente, por favor. En realidad, las naciones como la nuestra no son pobres porque sí, per se, sino que tenemos la capacidad de producir pobreza. ¿Por qué? Porque la sociedad es similar, haciendo la analogía, al funcionamiento de un árbol, donde en sus raíces yacen los principios. Y en sociedades como la nuestra, ya les contaba hace rato el sufrimiento que estamos atravesando acá en Bolivia con los bloqueos, los conflictos, el hambre, el sufrimiento. Han muerto 3 personas por falta de asistencia médica, etcétera, etcétera. Es impresionante cómo en las raíces de nuestra sociedad, de nuestra cultura, yacen, por ejemplo, principios alineadas a la mentira de Satanás. Por ejemplo, relacionados al trabajo. El trabajo en nuestras sociedades es considerada una maldición, un castigo. Y le maldicen al tal Adán por haber pecado porque le atribuyen a Adán el tener que trabajar. Y siendo que se adopta la idea de que el trabajo es una carga, es una maldición, es un castigo. Obviamente, el resultado de ese trabajo será mediocre, de pésima calidad. O mentiras, por ejemplo, que el diablo se ha encargado de introducir en nuestras culturas y que ahora ya se ha adoptado como principio la mentira de que el hombre es superior a la mujer. El machismo está haciendo estragos en nuestras sociedades y lastimosamente ese principio, ese antiprincipio, esa creencia antibíblica, lastimosamente produce frutos, produce pobreza, produce opresión, ignorancia, porque en el caso del machismo, por ejemplo, 50% de la población en sociedades machistas
la población es improductiva. Cuando varones y mujeres han sido creados a imagen y semejanza de Dios con el potencial para producir desarrollo y prosperidad. Pero lastimosamente esa creencia, ese principio está arraigado en raíces de nuestra cultura que producen pobreza. Por lo tanto, los frutos son muestra visible de lo que existe invisiblemente en las creencias, en los principios. Y la pobreza no proviene de recursos naturales, capital, sino de la mentalidad de su pueblo. Un ejemplo de ello es mi país, Bolivia. Nosotros en Bolivia tenemos todos los recursos naturales que se les pueda ocurrir. Tenemos oro, plata, bismuto, litio, tenemos, o sea, más fácil es citar que no tenemos en Bolivia. Y miren cómo nos estamos debatiendo entre la miseria, la disputa, a pesar de tener tanta riqueza natural. En casi todos los casos vamos a ver que las naciones que hoy son las más pobres nunca fueron impactadas significativamente por el Evangelio en su historia. Y muchas veces queremos convertir a las personas al Evangelio para que éstas llenen las iglesias evangélicas. Les cuento que en Guatemala cerca del 60% de su población es evangélica. Yo he estado visitando varias veces el país. Sin embargo, es uno de los países lastimosamente más inseguros, de mayor tasa de desnutrición crónica, etcétera, etcétera. El siguiente, por favor. Pero al mismo tiempo que existen naciones que son pobres y que tienen esta capacidad de producir pobreza, también existen naciones que son prósperas, que tienen esa capacidad de producir prosperidad. ¿Por qué? Porque en las raíces de sus culturas ellos practican la verdad establecida por la Biblia, la verdad establecida por Dios. Por ejemplo, cuando dimos el ejemplo, valga la redundancia, de la creencia sobre el trabajo, ¿no es cierto?, en nuestras culturas, en nuestra cultura latinoamericana, de que el trabajo es un castigo, es una maldición, es una carga pesada que hay que hacerla. En cambio, en sociedades desarrolladas, el trabajo es considerado una bendición. Yo les hablé de Max Weber sobre el estudio que él lleva a cabo. Y él encuentra justamente a sociedades en Europa, a sociedades protestantes que consideraban al trabajo como la única y más completa forma de adorar a Dios a través de un trabajo excelentemente hecho. Ya se pueden imaginar esas sociedades que adquirieron en su cultura este principio de que el trabajo es una bendición, de que el trabajo es sagrado y que es un medio de adoración a Dios a través de un trabajo excelentemente hecho. Ya se podrán imaginar la calidad de ese trabajo. Esa creencia, ese principio sobre el trabajo, obviamente produce prosperidad, produce ciencia, produce desarrollo, ¿no? Entonces, los frutos son muestra visible otra vez de lo que existe invisiblemente en el árbol. Su riqueza no proviene de recursos naturales, sino de la cosmovisión de su pueblo, de los principios que aplican en la vida individual, pero también la vida colectiva de la sociedad. Un ejemplo de eso es Suiza, ¿no? Suiza apenas tiene 40.000 kilómetros cuadrados de superficie, similar al departamento de Oruro. No tiene acceso al mar, no tiene oro, no tiene plata, no tiene litio, no tiene gas, no tiene petróleo, pero su ingreso per cápita es de $83,000 al año. Cada suizo, cada suiza produce $83,000 al año, comparado con los $3,000 al año que produce un boliviano, por ejemplo. Y aquí lo irónico y lo paradójico es que solo
el 5% de la sociedad suiza se declara cristiana. Es decir, 5% de la población en Suiza dice existe Dios. Y 95% de la población en la sociedad suiza dice no existe Dios. Pero sus frutos muestran que viven en esta sociedad como si Dios existiera. Y al contrario, en Latinoamérica, al menos en mi país, al menos por lo menos 95% de la población, entre católicos, evangélicos y otras creencias, decimos ser cristianos. Es decir, 95% de la población en Latinoamérica dice, existe Dios, pero vivimos como si no existiera, porque vivimos en medio del caos, lastimosamente, en medio de pobreza, en medio de injusticia, en medio muchas veces de opresión, de corrupción. El siguiente, por favor. Entonces, acá la pregunta es, ¿hay salida para esto? Claro que sí. Al principio, Dios creó todo perfecto, con relaciones perfectas, justas y pacíficas entre Dios y el ser humano con una identidad clara en Dios y con relaciones justas y pacíficas con su prójimo y con la creación. Pero por causa de la caída, por causa del pecado de Adán, toda esa idea, toda esa perspectiva basada en este paradigma bíblico fue deteriorado y nos hemos extraviado. Pero Dios, en su sabiduría, en su plan perfecto, Él tenía una solución y era Cristo. Él envió a su Hijo Cristo para que a través de Él, como la verdad, la Biblia dice, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Como hemos visto, vivir la verdad, porque la verdad no se la conoce intelectualmente, la verdad se la conoce experiencialmente. Y hemos visto cómo sociedades que experimentan la verdad de Dios, como el trabajo o la equidad de género, tienen como consecuencia una sociedad más justa, más pacífica, más próspera. Y acá tenemos una salida, es el shalom bíblico. Normalmente de los judíos hemos entendido que el shalom solamente significa paz. Ese es un concepto muy limitado que los judíos nunca lo habían entendido así. Y en el libro Bridging the Gap de Bruce Bradshaw, él menciona que el concepto de shalom significa más que la ausencia de guerra. Shalom es un concepto que comunica la sensación de bienestar, de salud y bienestar humano, tanto espiritual como material, es decir, bienestar integral. La última diapositiva, por favor, estimada Caro. Y precisamente los cristianos del siglo XVII, XVIII también, ellos acuñaron un principio bíblico que lo reflejaron en latín, coram Deo. Coram Deo significa vivir delante de la cara de Dios, vivir delante del rostro de Dios. Es decir, estos cristianos, ya sea que estaban en el trabajo, en su barrio, en su casa o en la iglesia, ellos pretendían dar fruto para Dios en todas las áreas de la vida. Y así como dice la Biblia, y todo lo que hagan, ya sea que coman, ya sea que beban o hagan cualquier otra cosa, ya sea que tengan que llevar a cabo tareas en la casa, en el trabajo, en la profesión, en el área de educación, en los negocios, en la ciencia, en el arte, en cualquier área, háganlo para la honra y para la gloria de Dios, porque la perspectiva del reino de Dios trata de Dios y no del ser humano. Esta es una teoría bíblica sobre el desarrollo y sobre
cómo los principios bíblicos tienen un poder, pero un poder muy práctico y fáctico para poder producir desarrollo y prosperidad integral en la vida individual, pero también colectiva de las sociedades. Muchas gracias. Gracias, gracias Oscar por abrirnos el panorama y creo que tenemos varias preguntas, ¿no? Y una de esas es, perdón, quiero ponerte, añadir. Y una de las preguntas que tenemos de algunos de los participantes por interno es, ¿y cómo podemos reconciliar este divorcio, ¿no? Entre lo espiritual y lo material que nos traías, ¿no? En algún momento en este evangelio que decías que nos ha llegado a habido esto que se rompe, ¿no? Y por eso decimos, no, es que los cristianos para la iglesia y a la política. ¿Y tú qué nos podrías responder respecto a eso, ¿no? Esa es una pregunta importante que da paso a una respuesta que viene con un análisis, precisamente cuando el libro de Max Weber estaba siendo celebrado en sus 100 años en Buenos Aires, el año 2009. Los líderes cristianos de ese tiempo estuvieron dando una conferencia de prensa y uno de los periodistas del periódico El Clarín les hizo una pregunta a los líderes que estaban celebrando la difusión de este libro. La pregunta fue, ¿por qué el cristianismo de este tiempo no produce el impacto que produjo en los anteriores siglos? Y la respuesta de uno de los líderes fue categórica. Dijo, el principal factor de por qué la iglesia o el cristianismo no está produciendo impacto es la dicotomía, porque se ha lastimosamente heredado una perspectiva gnóstica griega que ha considerado que solo las actividades espirituales, como el orar, ir a la iglesia, cantar, ayunar, ir a las convenciones, que solo esas actividades son sagradas y agradables a Dios. En tanto que consideran otra dimensión física llamada natural o secular, mal llamada secular, como la ciencia, la política, el arte, el deporte, los negocios, como algo profano. Entonces, esa dicotomía ha llevado a ser improductivos y además irrelevantes como iglesia en esos campos, en esas esferas donde más bien debiéramos de haber participado, porque los cristianos que han producido la revolución científica del siglo XVI, XVII y la revolución industrial fueron liderados por científicos cristianos como Newton, como Galileo Galilei, Pascal, Pasteur y otros más como Johannes Kepler, etcétera. Gracias, Oscar, por eso que nos comentes. Y desde ahí nace este divorcio, ¿no? Y nos retraemos, como tú dices, y ahora estamos viendo los frutos, porque nosotros que tenemos esta verdad eterna que Cristo nos dejó en su palabra, lo hemos dejado de vivir y lo hemos escondido. Y ahí viene mi segunda pregunta, ¿no? ¿Y dónde debemos como empezar para cambiar esta mirada que tú nos dices, salir de esta dicotomía? ¿Qué nos podría recomendar para empezar a mirar y reconciliar esto que ha estado quebrantado en nosotros, en cómo hemos aprendido y tal vez hasta cómo estamos enseñando y viviendo la fe cristiana? Eh, Considero que la única forma de reformar a partir de la iglesia este paradigma equivocado, que por cierto pienso que ha sido el enemigo
que sutilmente ha introducido en la iglesia esta dicotomía. La solución está en considerar el marco del Evangelio del reino de Dios. Ese marco nos plantea la idea de que Dios es rey de todo el universo. Por lo tanto, si Dios es rey de todo el universo, es rey no solo del ámbito espiritual, es rey del campo de la medicina, del deporte, de los negocios, de la educación, de la ciencia, de la tecnología. Lastimosamente, en Latinoamérica no se conoce mucho sobre el Evangelio del Reino de Dios. Hay ciertos atisbos, pero no se tiene pleno conocimiento y por lo tanto tampoco se vive. Por eso es que la Iglesia está viviendo uno de sus tiempos de mayor crisis en términos de impacto dentro de la sociedad, precisamente porque esta dicotomía griega gnóstica ha hecho preso particularmente en la iglesia en Latinoamérica, pero también en África y parte de Asia. Gracias, Oscar. Y tenemos algunas preguntas que justamente nos decían, ¿no? ¿Cómo podemos interiorizar estos principios bíblicos en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo, para reformular lo que tú nos dices, primero revisemos esta dicotomía griega, pero recordemos esta verdad que Cristo es el rey de todo, ¿no? Del trabajo, de la educación, de la familia, de las artes, de la creatividad. Y tú nos hablabas el tema del corandeo, ¿no? Para poder vivirlo de ahí. Claro, y aquí hay que hacer referencia en base a estas preguntas también que están haciendo ahí los participantes. Es interesante cómo Cristo, teniendo el poder para transformar sistemas, estructuras y aún la cultura de su tiempo, una cultura greco-romana eminentemente griega, eh, pagana también, él no apeló a los medios masivos para poder transformar la cultura o aún la política en términos de gobernanza y en otras esferas de la vida. Lo que hizo fue, como dice la misma Biblia, la transformación se produce de uno a uno. Personas transforman personas. Y el mismo Señor Jesucristo hace referencia cómo el reino crece como una semilla de mostaza o como una levadura de poquito a poco. Es uno a uno. No se produce la transformación en prédicas masivas a multitudes, en las casas, en las familias, quienes tenemos hijos son nuestros primeros, es nuestro primer público meta para que poder disipularlos. El problema está en esta distorsión del discipulado también, porque claro, esa fue la gran comisión que Cristo nos dio a los hijos de Dios. Vayan y hagan discípulos, pero el término discípulo se ha distorsionado. Discípulo Discipulado ahora es sinónimo de alguien que habla mucho y los otros oyen. Discipulado, discipulado proviene del término griego disciplina. Y cuando decía, vayan y hagan discípulos a las naciones, en el griego naciones refiere a culturas. Parafraseando, lo que nos estaba comandando Cristo a la iglesia era, vayan y disciplinen a las culturas, aquellas culturas que no están viviendo la cultura bíblica, la cultura del reino de Dios, aplicando los principios, los preceptos del reino de Dios. Gracias, querido Oscar. Y tengo dos preguntas más y con eso creo que podemos ir cerrando también. Eh, eh,
una de Cintia, gracias Cintia Silva por preguntarnos y me dice, te pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo logramos que los principios bíblicos dejen de verse exclusivamente como una guía de moralidad privada y se entiendan como pilares de políticas públicas, desarrollo comunitario, gobernanza organizacional? Sí. Hay dos formas de llevar a cabo el discipulado. Una, la que hacía referencia al discipulado individual, que es transformador. Pero hay otro método de discipulado que es el discipulado cultural. Y ahí es donde los cristianos, por ejemplo, los comunicadores tienen un gran poder. Y en estos días en Bolivia lo estamos viendo, para bien y para mal. Por ejemplo, cristianos comunicadores que puedan exponer estas ideas a través de los medios masivos. A través de ese método se lleva a cabo un discipulado cultural. Necesitamos intelectuales cristianos que escriban libros sobre biología, sobre creacionismo, sobre tecnología, sobre ciencia, sobre educación. Entonces, necesitamos que la iglesia orgánica, no la iglesia institucional, porque muchas veces confundimos, pensamos que la iglesia institucional tiene que con su cartel ir a las marchas, la iglesia tal, la iglesia cual. No, la que debe actuar es la iglesia orgánica, los miembros de la iglesia institucional, trabajando en todas las esferas de la vida, como consulta Cintia, si necesitamos cambiar políticas, necesitamos, por ejemplo, abogados capaces para formular proyectos de ley que produzcan, por ejemplo, equidad de género, que produzcan mecanismos de protección para la niñez, para la adolescencia, para la juventud. Pero para eso necesitamos estar preparados y enviarlos como misioneros a bufetes de abogados, a organismos internacionales, para que puedan formular con mucha consistencia estas leyes vinculadas y aplicadas sobre todo al paradigma del reino de Dios y a estos principios bíblicos. Gracias, gracias, querido Oscar. Estaba también respondiendo a unas preguntas que ya les habías abordado y demás estábamos en esto. Y creo que vamos a hacer la última de Adrián. Y Adrián nos pregunta, bueno, ¿y qué debe cambiar en la iglesia para que empezamos a vivir estos principios, ¿no? La liturgia, las misiones. Cuéntanos, Oscar, ¿qué debe cambiar? Muy buena pregunta, Adrián. Y así vamos a cerrar con broche de oro con esa excelente pregunta. A ver, la iglesia actualmente, y vamos a hablar de la iglesia de Latinoamérica en general, vamos a decir que está extraviada, porque se ha perdido precisamente en la liturgia, en los esquemas, en los rituales, prácticamente en la cosmética, cuando en realidad Dios diseñó la iglesia, y eso menciona la palabra, no como un ente religioso, sino como un ente político. Entiéndaseme bien. O sea, este tema podríamos tener todo un día de charla sobre la iglesia, pero cuando digo político, no de partidismo político, sino de la iglesia como concepto que tenían los griegos, del cual se prestó Cristo ese término para utilizarlo la primera vez en su conversación con Pedro, cuando le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y él estaba refiriéndose a la forma de cómo concebían los griegos la iglesia. Y la iglesia era considerada por los griegos como un grupo de personas que se reunían fuera de las casas para tratar asuntos civiles de la sociedad, asuntos de seguridad, de bienestar de la sociedad.
Con esa idea es que fundó Cristo su iglesia. Nos hemos extraviado. Ahora nos hemos convertido en una institución religiosa eminentemente, cuando debiéramos de ser nosotros quienes en la iglesia produzcamos principios bíblicos para todas las esferas de la vida. La Biblia dice que nosotros somos la luz y la sal de la tierra, la luz y la sal de la sociedad. Si actualmente Bolivia está atravesando lo que está atravesando, ¿quién es la responsable? ¿El presidente? ¿Los políticos? ¿Los bloqueadores? No, la única responsable, con toda claridad, es la iglesia, porque la iglesia no está siendo sal ni luz en nuestra sociedad. Por lo tanto, necesitamos reflexionar e ir a las escrituras para ser la iglesia que Cristo había diseñado desde el principio, para hacer bendición a la sociedad. Gracias, Oscar. Nos falta el tiempo, creo que podemos seguir y ahondar, porque es un tema tan rico, ¿no? Pero nosotros te queremos agradecer, también invitarles a nuestros participantes que se unan a, a nuestras redes. También los comentarios te están agradeciendo. Dicen gracias, Oscar, por compartir, dice Nelson. Estuardo de Guatemala dice gracias también. Y tenemos varios participantes, ¿no? Yo creo que podemos seguir y ya tenemos varios temas que podemos tocar la siguiente vez contigo. Yo sé que esto es muy extenso y ha sido una partecita de la punta del iceberg, creo yo. Pero también gracias por desafiarnos. Gracias por invitarnos a reflexionar como iglesia que estamos haciendo y a poner este tema sobre la conversación. Desde World Vision queremos seguir reflexionando en esto, queremos ir ahondando en esto, pero gracias por habernos ilustrado, desafiado y compartir tanto, ¿no? Sobre las diapositivas, queridos hermanos, antes de irnos, si usted se registró con el correo, les vamos a compartir. Si no se ha registrado con el correo, también les vamos a compartir el tema del video para que usted lo pueda vivir. También está en nuestro Facebook. Usted nos busca como Iglesias con la Niñez y le podemos encontrar, ¿no? Pero también les vuelvo a dejar el link para que ustedes puedan unirse directamente a nuestros canales de WhatsApp y de Telegram, donde estamos comentando, compartiendo novedades y otros recursos, ¿no? Y decirles gracias por estar. Gracias, querido Oscar, que tengan una linda noche. Abrazos y nos vemos en el siguiente mes en nuestro siguiente webinar. No se pierdan. Un abrazo a todos. Bendiciones. Adiós, Osquitar. Gracias por todo. Gracias. Que Dios los bendiga a todas y todos. Buenas noches.